mis hermanos, gracia y paz de Cristo a sus vidas. Amén. Aleluya. En esta primera reunión de este año 2026 vamos a ir cerrando con esta serie de prédicas donde hemos tratado las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Es un solo fruto. Sí, Señor. Cuando Pablo habla en Gálatas 5, capítulo 22 y 23, dice el fruto del Espíritu. Y lo que tenemos que reflejar nosotros es el carácter de Cristo. Amén. Amén, Y en amén. el carácter de Cristo hay virtudes: Sí, Señor. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice bondad, fe, dice la palabra, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Aleluya. Esa es la libertad de la que nos habla Sí, Cristo. Señor. No hay ley que condene cuando en mi vida se manifiesta el carácter de Cristo. Aleluya. Sí, Señor. ¿Tenemos errores? Muchísimos. Pero el Señor nos perdonó. El Señor nos dio de su Espíritu Santo para que éste nos acompañe. Hoy decíamos al Espíritu el Consolador. Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos. Les dejo mi Espíritu Amén. para que éste les recuerde todas las cosas que le dije, para que éste los guíe a la verdad. Sí, Señor. Cuando dice los guíe a la verdad, Jesús les está diciendo para que ese Espíritu que les dejo los guíe de vuelta a mí. Amén. Porque Él dice: yo soy la verdad, la vida. Amén. 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 En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Bendito sea su nombre. Templanza, el dominio del Espíritu en la vida del creyente. Bendito es el nombre de Dios. El texto base, como le dije recién, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que lo hemos leído durante 9 domingos. Y lo bueno sería que después de terminar esta serie pudiéramos hacer hincapié, porque también tenemos una tarea: hacer hincapié en que estas virtudes se asomen en nuestra vida, que la gente pueda ver el amor, que la gente pueda ver la bondad, pueda ver la misericordia, pueda ver el gozo, pueda ver la templanza, mansedumbre, paciencia. Que cuando nosotros entremos a un lugar la gente se dé vuelta. Que cuando nos vayamos de ese lugar la gente diga: ¿qué es lo que tiene esa persona? Que haya algo que los mueva. Y hay gente que no lee la Biblia, pero el apóstol dice: carta leída somos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, el Señor mismo, se refleja en nosotros y muestra lo que Él está haciendo con nosotros. Amén. 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 Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. El fruto del Espíritu es singular, pero se manifiesta en virtudes concretas. La templanza, que es el último fruto del cual habla, mejor dicho, la última virtud de la que habla Pedro, se me trastornó todo, de la que habla Pablo, suele ser entendida como autocontrol humano. Yo me controlo, Dominio propio. exacto. Es uno de los, lo que dijo recién el pastor, es uno de los significados de templanza.
Pero bíblicamente, si uno va por la palabra, hemos estado leyendo y hemos estado aprendiendo que yo no puedo dar fruto, no puedo mostrar ninguna de las virtudes del carácter de Cristo si no es el Espíritu Santo en mí. Yo por mi propio medio no puedo ser templado, porque siempre va a haber algo que me va a sacar de quicio. Algo, hay un dicho que dice que enseguida se me hierve la sangre, se me sube la mostaza. Bíblicamente es el control del Espíritu Santo sobre nuestras pasiones, deseos y decisiones. En una cultura de excesos, como la que vivimos hoy, de impulsividad y gratificación inmediata, la templanza es una marca contracultural de un creyente maduro. Amén. Amén. La palabra que usa en las Escrituras el apóstol Pablo es la palabra griega enkrateia. Y esta significa dominio, gobierno interior, autocontrol. Especialmente sobre deseos y pasiones. Fíjense en que en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: más bien no vivan sujetos a las pasiones de la carne, sino más bien sujetos al Espíritu. Lo parafraseé. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero eso el Espíritu Santo en nosotros nos da la fortaleza para cada día ir dejando de lado lo que a mí me agradaba y empezar a buscar lo que a Dios le agrada. Amén. No es una represión estoica ni fuerza de voluntad meramente humana. Es el resultado de una vida sometida al Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. La templanza no soy yo controlándome, sino el Espíritu Santo controlando al yo. En nuestra vida, después de recibir a Cristo, hay dos naturalezas. El yo, la carne, mis emociones, todo lo que a mí me agrada, y el Espíritu Santo, que vino a llevarme a la verdad, que vino a llevarme hacia Cristo y que vino a hacer que Cristo crezca en mi vida hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dominio interior, como les decía, gobierno de los deseos y la capacidad de decir no por amor de Cristo. Esto no anula la lucha contra la carne, pero sí nos capacita para no ser dominados por ella. Nos da las directrices para no ser dominados por la carne. A veces tengo que tomar decisiones, y si tomo decisiones muy apresuradas, corro riesgo de tomar decisiones por mí mismo. Las decisiones tienen que ser guiadas por Dios. Aunque a veces, humanamente, la decisión que tome me haga equivocar, Dios no se equivoca. Y aún mi decisión equivocada me sirve para yo aprender y ser guiado. Porque voy a sufrir. Bien dijo Jesús al apóstol Pablo: duro es dar coces contra el aguijón. Y a veces nos empecinamos tanto en hacer algo de una manera que es como que estamos dando coces en contra del aguijón. Creo que fue Gamaliel, ¿no?, el que dijo: no seamos hallados peleando contra Dios. Cuando se reunieron ahí que querían enjuiciar a Pedro, a Pablo y a los apóstoles. Pero se murió uno, dice, se murió un tal Jesús, y todos los que lo seguían se desparramaron. Y se levantó otro y se murió y se desparramaron. Dice: dejémoslos, no sea que nos hallemos peleando contra Dios. ¿Y quién puede pelear contra Dios?
Nadie. Pablo, antes de ser Pablo, este es otro tema. Saulo. Pero Saulo tenía dos nombres. Uno lo usaba como hebreo y el otro lo usaba como romano. Pero más allá de eso, y sin salirnos del tema, Saulo creyó que lo que él hacía de perseguir a los seguidores de Jesús era la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy hacen cosas creyendo que es la voluntad de Dios y no se dan cuenta que es la voluntad de sus corazones? Profetizan, abren la boca, dicen cosas que a veces te asustan porque buscas en la Biblia y no lo encontrás. Dios abra los ojos de esas personas, así como se los abrió Pablo, pero primero se los cerró. Como escribió Jonathan, mi nene, en una canción, mi nene, terrible grandote. Mis ojos fueron cerrados, pero mi alma vio que solo en su nombre existe el perdón. Tuvo que Dios mandarlo a un lugar ciego, humillado, abatido, mandar a un hombre de los que él perseguía para matar. Fíjense la templanza de Ananías. Ananías dijo, pero Señor, este tipo mata cristianos. Anda, porque él está orando por una persona que se llama Ananías, que yo le dije que iba a ir y le iba a poner las manos encima para que recobre la vista. Y si Ananías decía que no, es un asesino, Pablo, o Saulo. ¿No es este Saulo el que persigue tu iglesia? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que la iglesia, más allá de que somos un montón de personas, es Cristo. Y hay un montón de Saulos ahí afuera que nos persiguen, pero ahí es donde nosotros tenemos que decirle gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo, porque este Espíritu Santo nos da todas las virtudes de Cristo y nos enseña a ser templados frente a toda esta cosa que nos viene. Frente a toda esta maldad, estamos firmes. ¿Por qué? Porque un metal que no es templado no es firme. Un hacha destemplada no puede cortar leña. Un cuchillo destemplado no puede cortar carne o no puede quebrar un hueso. Necesitamos ser templados por el fuego del Espíritu Santo para poder soportar y ser firmes como era nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. El creyente no vive sin deseos. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a someter nuestros deseos al señorío de Cristo. Y eso nos hace vivir en santidad. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 25 y 27. Vamos a leer ahí. Primera de Corintios, capítulo 9, 25 y 27. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los atletas tienen que renunciar a un montón de cosas. Tienen que renunciar a comer comida chatarra, tienen que renunciar a tomar bebidas alcohólicas o muy dulces, tienen que renunciar a descanso por entrenamiento,
¿Y cuál es el fin de toda esa renuncia? ¿Cuál es la finalidad? Poder competir y ganar la carrera. Y acá Pablo se compara con el atleta, pero dice, ellos, los atletas, corren por un premio de este mundo, por una copa, por una medalla, por un título, pero no se compara por lo que nosotros nos preparamos. Lo nuestro es más alto, más sublime, lo nuestro es eterno. Es la salvación y la corona incorruptible es que Dios nos premia con la salvación de nuestra alma. A medida que vamos corriendo en este tiempo, por eso Pablo al terminar su tiempo, ahí preso en Roma, dijo, he corrido la carrera, he terminado, la he concluido y no me ha faltado la fe. Esa es la corona que vamos delante de Dios y por la que Dios, lo hemos dicho en un montón de reuniones, cuando llegue el día y estés parado delante del Señor y el Señor te diga, ven, pasa, siéntate, entra en el gozo de tu Señor, siéntate y come. Porque vamos a recibir alabanza de su boca, la alabanza reservada a los santos, a los que han sido incorruptibles, a los que han ganado la carrera. Y en esto está la templanza. Señor, ¿cuántas veces decidí mal? ¿Cuántas veces me equivoqué? Pero el Señor nunca sacó de mí su mano, nunca apartó de mí su rostro. Siempre estuvo ahí el Señor. ¿Para qué? Para sostenernos. Así como lo sostuvo Pedro cuando se hundía en el agua. Pedro desafió, porque no es un hombre de fe. Pedro lo desafió. Si eres tú el que dice que eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven, le dijo, ven. Y Pedro salió. Pero en el corazón de Pedro no solamente había un poquito de fe, sino que había muchas emociones naturales. Y empezó a mirar a los costados cuando Jesús le había dicho, mírame a mí. Y nos pasa lo mismo. Por eso el Espíritu Santo, que es fuego de Dios, viene a templar nuestro corazón. Para que nosotros no andemos dudando ni mirando las cosas que no corresponden. Porque nos llaman la atención. Nos corren del centro, el centro es Cristo. La iglesia hoy ha puesto el centro en el hombre y no en Cristo. Y hay iglesias antropocéntricas que lo único que hacen es exaltar el hombre. Y lo único que dicen que Dios, porque lo he escuchado, Dios es como un genio que nos tiene que dar lo que nosotros decretamos o declaramos. Eso es una locura. El Señor, el Creador, el Rey, el Eterno, el soberano Creador del universo, está obligado a cumplir nuestros anhelos y deseos. Y nos olvidamos que el anhelo y el sueño de Dios y el propósito supremo de Dios para todos nosotros es que seamos imagen del varón perfecto, que seamos hechos a la imagen de Cristo. Para eso nos hizo Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Bendito es el que vive para siempre. El atleta renuncia a cosas lícitas por un premio temporal. El creyente lo hace por una corona incorruptible. No todo lo permitido me conviene espiritualmente. ¿Puedo comer mucho? Sí. ¿Te conviene comer mucho si tenés que correr? No. ¿Está mal que yo sea un poquito gordito? Sí. Sí, está mal. Está mal porque yo me siento mal. En algún momento voy a empezar con problemas clínicos o médicos, como quieran decirle. Mi salud se va a ver afectada. Entonces, y aparte creo que Pablo lo dice y de parte del Espíritu Santo,
que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo? Amén, amén, amén. Que somos nosotros. Sí, amén. Ah, no lo cuido, no me importa, me voy a comer 2 hamburguesas con papa frita y un montón de cosas y 2 o 3 gaseosas. Y después voy a andar recompuesto. Tengo que aprender de lo que tengo alrededor, de lo que el apóstol Pablo dice. Si el atleta se abstiene de estas cosas, vos también tenés que abstenerte para poder ser más, ¿cómo podría ser? Para dominar al espíritu mío, para ponerlo bajo el yugo de Cristo, pero a su vez, para tener más claridad. Porque si yo estoy enfermo no tengo claridad. La templanza implica elecciones conscientes. Una vida cristiana con dirección nos marca el versículo 26 de este pasaje, no como quien golpea el aire. Voy a decir algo que capaz que le molesta a alguno, les pido perdón ya de antemano, pero en la congregación en la que yo estaba en un principio se hacía mucha guerra espiritual. Y en una guerra espiritual, ¿a quién le queremos pegar? Porque yo he visto gente tirando piñas, patadas. La guerra espiritual, el apóstol Pablo lo vuelve a decir ahí, en el versículo que sigue, es conmigo mismo. Tengo una guerra en mi cuerpo. Mi carne se rebeló contra el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios viene a someter mi carne. Ah, no, pero yo peleo contra el diablo. Estamos con cadena. Y el otro fin de semana se soltó. Porque lo volvemos a reprender y lo queremos atar otra vez. Las Escrituras dicen que Jesús, en la cruz del Calvario, dejó clavadas todas las cosas que nos condenaban. A los demonios, las potestades, los venció y los expuso públicamente. Entonces, ¿por qué lo seguimos atando? No fue suficiente a la obra de Jesús de atarlo. Yo tengo la certeza de que el Señor lo tiene sujeto para que yo pueda correr esta carrera, ser formado a la imagen de Cristo y en el Espíritu Santo poder tener esa templanza de hacer lo que el Señor me manda. Tengo una lucha conmigo mismo. Por eso Pablo dice, no arrojando golpes al aire, sino sometiendo mi carne. Él lo dice en el versículo que sigue. Versículo 27 dice, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre. ¿En servidumbre de quién? Del Espíritu Santo, de Cristo. No sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo enseño re lindo y hay mucha gente que se va a salvar porque me escuchó, pero yo no lo hago y yo mismo vengo a ser condenado porque no hice lo que el Señor me pidió que hiciera. Y me viene a la mente un versículo que mi hermano también usa muchísimo. Si hicimos todo lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó a hacer. No es que hicimos de más, nunca hacemos de más. Siempre nos falta. Pero el Espíritu Santo es el que nos pone el querer como el hacer. En el versículo 27 leemos que dice esto: no es legalismo, no es ascetismo extremo, es sujeción del cuerpo a Cristo, un temor santo a ser inútil en el ministerio. La templanza protege el testimonio y la utilidad espiritual. Vamos a leer el pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Primera de Timoteo. Hay otra vez. Segunda de Primera de Timoteo, Timoteo. 1:7. Perdón, ¿dije segunda? Sí. Es segunda, sí. Sí, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es lo que decía mi hermano al principio. La palabra templanza del griego tomada es encrateia,
en este lugar también es lo mismo, es encrateia, es dominio propio. Pero es el dominio propio de la sujeción de mi vida al Espíritu Santo. No es temor, el temor desordena. Es poder de Dios que nos da capacidad espiritual. Es amor, una motivación correcta. Dominio propio, una mente sobria, una vida equilibrada. La templanza es fruto del Espíritu, no producto de un esfuerzo aislado. Tenemos áreas concretas, y esto ya entramos en lo que es la práctica de la templanza en nuestras vidas. Tenemos que trabajar sobre las reacciones emocionales que tenemos, en los hábitos diarios que tenemos, el uso del tiempo y las prioridades que tenemos, en los pensamientos persistentes. Y hay una pregunta: ¿qué área de nuestra vida necesita pasar del control del yo al gobierno del espíritu? Todas las tengo que someter. Pero a veces sometí el amor, ya tengo mucho amor, tengo gozo, pero tomo decisiones que no son correctas. O me dejo llevar por lo que me dicen. O por el pensamiento. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De Estados Unidos, que se arroga el hecho de ser comisario del mundo. No, de nuestros corazones. Porque en nuestro corazón hay una guerra constante, de día y de noche, no para. Es el espíritu en contra de la carne y la carne en contra del espíritu. Y de ahí salen decisiones que a veces van a ser buenísimas y otras veces nos van a hacer sufrir. Pero todo eso produce, como dijo Santiago también, la prueba produce paciencia. Y la paciencia va a producir templanza, nos va a hacer firmes, porque vamos a ser probados por fuego. Para ir cerrando, y tiene que ver también con lo práctico de esta virtud del fruto del Espíritu, la templanza vivida en comunidad. La templanza no es una virtud personal, es una gracia que edifica a todo el cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces vamos a ser enseñados en que tenemos que ser ministrados en ciertas áreas. Yo ando bien en esto, pero no ando bien en esto. Entonces en el cuerpo de Cristo soy edificado, soy confrontado, soy enseñado para poder crecer. ¿De qué le sirve a un hombre que está en el medio de una isla si no puede practicar los frutos o el fruto del Espíritu con nadie? Está solo, perdido, aislado. Hay mucha gente que se aísla. Yo no me congrego, no, porque Luis no me saluda, Estela no se acuerda de mí, Nelvis está pensando en Venezuela. ¿Entienden? Es acá. Es en el cuerpo, es en la congregación, es cuando nos reunimos que somos edificados. Solo no puedo hacer nada. El que está solo es porque no se quiere someter. Yo no necesito, yo miro al apóstol fulano, al profeta mengano y sigo al pastor Tano. ¿Y con qué practicas? Si ni siquiera en tu casa te aguantan. No, pero yo sí lo puedo decir. No, equivocadísimos. Por eso Pablo en Hebreo dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Porque no es en lo personal, por eso no es la templanza se va a ver en el conjunto y vamos a ser edificados en el conjunto. Cada uno por medio del Espíritu Santo, pero en el conjunto vamos a ver la templanza. La templanza en nuestras relaciones de la vida comunitaria, vamos a tener el control del carácter cuando hay desacuerdos.
Vamos a hablar y vamos a arreglar las cosas hablando, no peleándonos. La capacidad de escuchar al otro antes de reaccionar. Y si hay que corregir o tenemos que ser corregidos, lo hacemos con mansedumbre. No impulsivamente, no señalando, sino amando. Hay cosas que Dios nos ama, pero no por eso deja de disciplinarnos. Como iglesia elegimos responder con gracia antes que con enojo y con verdad antes que con dureza. Tenemos que tener templanza en el uso de la palabra. ¿Cómo? Dando palabras que edifican, no que hieran. Edificar no es herir, pero a veces es necesario que duela algo para que la persona tome conciencia y diga, ah, estaba equivocando. Porque si lo dejas que siga en su error, estás dejando que se pierda. Y eso no es lo que quiere el Señor. Él no quiere, dice la palabra, dice Pedro, que ninguno se pierda. Tenemos que saber cuándo tenemos que callarnos la boca, cuándo hay que hacer silencio. Porque si hablamos sabemos que vamos a generar división. Cuando el Señor diga, ahora es tiempo de hablar, hablamos, pero hay veces que nos tenemos que morder la lengua. Rechazar el chisme y la murmuración. Esta semana que nuestras palabras pasen por el filtro del Espíritu antes de salir de nuestra boca. Templanza en los hábitos y prioridades. Orden en el tiempo. Culto, servicio y descanso. Dominio en el uso de la tecnología y del entretenimiento. Una vida devocional constante, no impulsiva. No hago devocional nunca, no oro, nada. Pero cuando estoy en necesidad me acuerdo de golpe de Dios y empiezo a orar y a leer devocionales y me como un libro de... No, todo el tiempo, todos los días. Si el Espíritu Santo está todos los días con nosotros. En las buenas, en las malas. ¿Qué dice el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Así esté entrando al lugar más inhóspito, al desierto más difícil, el Señor está conmigo. Y Él me está asegurando que yo voy a tener el carácter y la templanza para salir de ese lugar. Porque Él me lo prometió. Bendito es el nombre del Señor. Una iglesia sin templanza vive agotada. Una iglesia guiada por el Espíritu vive ordenada. Templanza en las emociones y las pruebas. No negamos el dolor, pero tampoco nos dejamos gobernar por él. Porque el dolor, dice Pedro también, estas cosas les van a venir por un poco de tiempo. Pero es por un poco de tiempo, no es para siempre. Es por un poco de tiempo porque tenemos que ser formados. Una fe sobria en medio de las crisis. Es una fe, es confiar, como dijo nuestro hermano Marcos, es una fe que confía en la fidelidad de la palabra de Dios. Porque Dios no se equivoca. Eso a mí me da fe, confianza de que yo me puedo apoyar en Él, porque Él mismo dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Pero también dice que eche mis cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso a mí me llena de confianza, que cuando yo necesito algo, Él está ahí. Y Él está hoy y mañana y estuvo ayer, porque el Señor es. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será? Él no cambia, no se muda. Bendito es el nombre de Jesús. Y eso me da una esperanza firme, templada, que no permite que yo me desespere. Porque sé que sí o sí, porque como dijo mi hermano, eso me quedó clavado de que lo escuché decirlo a él. Tengo el diario del lunes. Es domingo, pero tengo el diario de mañana. Yo sé lo que dice la Escritura, sé que dice que el Señor venció
y que a los que creen les espera una corona incorruptible de vida eterna. Amén. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe y confianza en aquel que me dice, yo he vencido al mundo? Confiad en mí, no temáis, porque yo soy. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dio un espíritu que sostiene, no que descontrola. Y como un compromiso que podemos tomar, podemos invitarnos a un compromiso sencillo: orar los unos por los otros, por una vida gobernada en el Espíritu, acompañarnos en la disciplina cristiana y no juzgarnos unos a otros, dar testimonio de una vida distinta en medio de esta cultura que no tiene dominio, que se maneja a su antojo. Amén. Amén, amén. Bendito Dios. Oh, sí. Oramos al Señor. Señor, reconocemos que muchas veces vivimos dominados por impulsos, temores y excesos. Que hoy podamos rendirnos a tu Espíritu. Gobierna nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, para que como iglesia reflejemos a Cristo en una vida sobria, firme y llena de amor. Que podamos caminar oyendo en todo el Espíritu y dejando de lado las obras de la carne. Señor, nos rendimos a ti. Queremos que tú obres en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Oh, Dios. Hoy hemos sido llamados por la palabra para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Señor, esta última virtud que hemos leído del fruto del Espíritu, la templanza, no es un esfuerzo aislado. Que tu Espíritu Santo nos haga vivir una vida rendida a tu gobierno, a tu voluntad, a tu soberanía. Porque no hay un lugar más apropiado para responder este llamado que el estar en tu presencia. Venimos ante ti, Señor. Y venimos, Señor, queriendo escucharte. Mi hermano dijo hoy al principio, cuando estábamos alabando y adorando tu nombre, que tú nos estabas hablando. Hoy respondemos a tu llamado, caminar en el Espíritu. Reconocemos que muchas veces hemos permitido que la carne gobierne nuestras decisiones, las palabras y las reacciones. Hoy queremos, Señor, como dije recién, rendirnos nuevamente a tu Espíritu Santo. Guía nuestros pasos, ordena nuestros deseos y somete nuestra voluntad a la tuya. Que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que vivamos bajo tu gobierno. Forma en nosotros el carácter de Cristo para que como iglesia demos testimonio de esa vida sobria, disciplinada y llena de amor. Enséñanos a andar cada día en el Espíritu para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.